Sean bienvenidos de nuevo a esta jornada vespertina de las 3:40, casi iniciamos, tuvimos un atraso, pero estamos ya aquí. Queremos invitarle a que nos pongamos de acuerdo en oración. Hay un sentir, hay un propósito esta tarde para que podamos orar desde esta plataforma, orando por el cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra. El apóstol Pablo en diferentes cartas paulinas tenía una dirección, y es que él temía para que el cuerpo de Cristo fuera movido en su forma de pensar de la verdad a la cual había sido impartida. En esta tarde, como cuerpo, queremos orar, Señor, de manera preventiva para que sea tu Espíritu afirmando nuestros pensamientos, afirmando nuestras ideas, el avance, que nuestro entendimiento, sea mucho, sea poco, hemos logrado en esta impartición del nuevo pacto, en esta verdad presente, que el cuerpo de Cristo esté firme como un ancla, Señor, en esta verdad, que no seamos movidos fácilmente en nuestra manera de pensar. Señor, el apóstol escribe en la carta de Corintios y en la carta de Tesalonicenses en relación, Señor, a que fuimos reconciliados con Cristo de una vez y para siempre, que la iglesia, Señor, esté firme en su manera de pensar, que ningún viento de doctrina, ninguna filosofía hueca pueda trastocar la idea, el pensamiento que ha sido reformado el Espíritu Santo, como también el apóstol en la segunda carta de Tesalonicenses con respecto a la venida de Cristo, dice a la iglesia que no seamos fácilmente movidos en nuestra forma de pensar, ni que se nos conturbe ni pervierta nuestra forma de pensar en relación a carta, ni por ninguna escritos ni nada oral, sino que podamos estar firmes por cuanto Cristo viene pronto. Y hoy queremos, Señor, comprometernos contigo a salvaguardar, Señor, esta reforma que tú has comenzado en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, para que podamos estar anclados, Señor, firmes en la esperanza que se nos ha dado por medio de este evangelio poderoso, por medio de tu palabra, por medio de esta semilla que ha sido impartida a nuestro espíritu. Señor, gracias en esta tarde, y oramos para que sigas asistiéndonos, Espíritu Santo, en nuestra forma de pensar, en que nos añada, Señor, sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento, para poder todos llegar a esa estatura, a la medida del varón maduro, del varón perfecto que es Cristo. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Saludamos a todas las personas que siempre están conectadas en esta tarde, no por costumbre, sino por tener ese espíritu siempre enseñable, ese espíritu en el cual podamos nosotros permitir siempre la corrección, que es sinónimo de reforma, y la dirección precisa para el ahora, para el momento de Dios o de Cristo en nuestras vidas. Queremos dar seguimiento a lo que esta mañana se nos impartió, pero sin antes saludar siempre a nuestros hermanos participantes, amigos. Siempre mi esposa con mis hijos están conectados: Vanessa Arias, Rebeca Granados, Tania Morán, Eduard Contreras, Emerson Gutiérrez hasta España, Francisca Sandoval aquí en la ciudad. Saludamos cariñosamente a su familia. Marisa Torres, Flérida Linares, saludamos también en su casa. Y Paola Arce, que está conectada esta tarde para que juntos participemos de esta gran edificación. Estamos dándole seguimiento, como decíamos anteriormente, y queremos ser bastante enfáticos en relación a poder ir identificando con este entendimiento, con esta sabiduría que proviene del Dios Todopoderoso a nuestro espíritu, el ir identificando el conocimiento verdadero, pero también identificar el conocimiento falso, para poder nosotros llegar a esas evidencias de este conocimiento interior o este conocimiento espiritual. Y no debemos de identificar aquello solamente por diagnóstico, sino para ir diferenciando, para ir teniendo la capacidad por el Espíritu de distinguir cuál es lo falso, cuál es lo verdadero de este conocimiento espiritual,
porque si quedamos muy atollados en lo falso y no lo identificamos, esto puede distraernos, esto puede atrasarnos, y creo que siempre será más peligroso lo falso que lo verdadero, siempre será más peligroso lo falso que lo adversario. Por eso tenemos que estar muy pero muy atentos a lo que el Espíritu está trayendo a nuestro espíritu, porque siempre lo falso se va a vestir de una realidad, pero que no tiene la sustancia real. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo falso siempre va a estar vestido de una realidad que no tiene sustancia real. Es como aquella moneda emitida, ¿verdad?, que no tiene respaldo. Usted en el comercio usted puede encontrar monedas o puede encontrar dinero falso, a lo cual nosotros ahora por la tecnología pues hay cómo identificar, cómo señalar aquel dinero que no es verdadero. Entonces lo falso siempre se va a vestir de una realidad aparente, pero que no tiene una sustancia real, ¿verdad? Y es aquello que tiene apariencia de verdadero, pero que no es real. Vamos a introducir esta tarde en la epístola de Colosenses, en la carta de Colosenses capítulo 2, en el versículo 8. Y el apóstol Pablo, de manera preventiva, porque casi todas las cartas paulinas tienen un programa de prevención. Lastimosamente la iglesia, por la falta de este mismo conocimiento, hemos dejado perder el tiempo, hemos dejado de poder aprovechar este programa preventivo, ¿verdad? Porque hoy que está de moda, por ejemplo, la famosa vacuna por este virus, y aún por las mismas enfermedades que nosotros desde pequeños fuimos inmunizados, por ejemplo la poliomielitis, la varicela, la rubiola, etcétera, etcétera. Esto es de una manera preventiva. Si no se hicieran programas de salud en las naciones de manera preventiva, creo que toda la población estuviera con poliomielitis o con este tipo de enfermedades que de una u otra manera afectan la salud o la calidad de vida de la población. Y lo mismo es en lo espiritual. El apóstol Pablo, como escribe todas sus cartas paulinas, tienen un programa completamente preventivo. Pero pasó más de 1200, no sé cuántos años después de que Pablo nos advierte de un virus que está afectando hasta el día de hoy a la iglesia, como son las filosofías, y la iglesia no pudo entender y asimilar, de manera que esto hubo una gran multiplicación, una gran proliferación allá por la iglesia de Colosa, en los territorios de Colosa, de manera que esto se multiplicó. Y hasta el día de hoy tenemos naciones musulmanas con gran multiplicación de edificios o gran multiplicación de mezquitas, como nosotros las conocemos, y debido a que no se pudo atender a este programa preventivo que el apóstol Pablo nos habla a través de la carta de Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Dice así, voy a leer dos versiones en la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Vea que la palabra atrapar, quiero que usted por favor me entienda esta tarde, la palabra atrapar tiene que ver con la comprensión. Es parte de la oración apostólica que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 17 de Efesios habla, que Dios nos dé espíritu de sabiduría, entendimiento, revelación, inteligencia y comprensión espiritual. Entonces la palabra atrapar tiene que ver con comprender también. O sea, cuando usted está comprendiendo es que está atrapando algo en el espíritu, con la ayuda del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace una filosofía? Atrapar. ¿Dónde atrapa? En tu manera de comprender, en tu manera de entender, en el conocimiento. Entonces, por eso el apóstol escribe de inicio que no permitamos que nadie nos atrape con filosofías huecas, porque todo esto va a apuntar a ese conocimiento y a ese entendimiento. Y disparates elocuentes, dice que nacen. ¿Dónde nacen las filosofías? Nacen en los pensamientos humanos. La filosofía, el sustrato de esta
es el pensamiento humano, es el intelectualismo, es el razonamiento humano. Por eso desde el Antiguo Testamento se venía diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque ya Dios venía como previniendo para que esto no tuviera la proliferación que hoy en día tenemos, y que esto es lo que hace no solo distraernos, sino de desviar al ser humano de enchufarse de una vez y para siempre en este propósito eterno de Dios. Entonces, ¿dónde nace la filosofía? En los pensamientos humanos. ¿Dónde tiene el sustrato la filosofía para desarrollar, para crecer, para fructificarse? En los pensamientos humanos, y como base en los poderes espirituales de este mundo. Y dice el apóstol Pablo, y no de Cristo, aclara al final. En la Nueva Versión Internacional hay otra palabra que es muy importante, que dice: cuídense de que nadie los cautive. ¿Qué hace la filosofía? Cautivar. Por eso el apóstol en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, dice que aunque nosotros militamos en la carne, nuestras milicias no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y oiga lo que dice el versículo 10: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque la filosofía lo que hace es cautivar, y mire que cautiva con una vana y engañosa mentira que sigue tradiciones humanas, dice la Nueva Versión Internacional, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Vean este versículo ya en esta versión de la Nueva Versión Internacional, el sustrato que nos habla aquí el apóstol Pablo, también en esta versión, es la tradición humana. O sea, la tradición humana es un sustrato para que la filosofía también pueda tener crecimiento, desarrollo y fructificación. Entonces vamos en base a esta introducción, vamos a decir, ¿verdad?, que las filosofías mencionadas en la carta de Colosenses capítulo 2 versículo 8, lo que hace la carta paulina, en este caso Colosenses, es de manera preventiva prevenir a la iglesia contra la filosofía, porque la filosofía es muy raro encontrarla en muchas cartas paulinas, aunque en la carta de los Colosenses es muy enfático el apóstol Pablo, pero lo menciona muy enfáticamente ahí, porque la iglesia de Colosa había sido arrastrada por la filosofía. Aunque Pablo estaba hablando de esta verdad presente, había estado hablando de la obra de la cruz y había estado hablando también de la plenitud, se hace meritorio que el apóstol Pablo levante la supremacía de Cristo y la plenitud de Cristo, para que de una vez por todas la iglesia de Colosa entendiera, porque ya después en el versículo 9 y versículo 10 usted encuentra de que nosotros debemos de entender que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso el apóstol Pablo en esta carta de Colosas, como en otras cartas como en Efesios, Corintios, está refiriéndose a la naturaleza siempre, está refiriéndose a que Cristo es la cabeza, a la supremacía de Cristo, porque la filosofía, estas corrientes filosóficas ligadas más al pensamiento humano, basado en la tradición humana, basado en el pensamiento y en el razonamiento humano, ir a la iglesia, y estaban queriendo empañar lo que Cristo era para la iglesia como la cabeza y como la supremacía que Dios el Padre le había dado, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la carta de los Filipenses, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Entonces, la falta de entender por revelación este programa de prevención en la iglesia de Colosa, lo que hizo la filosofía fue influenciar de manera que todos esos territorios aledaños a Colosa, lo que se hizo fue una multiplicación y una fructificación de ciudades musulmanas y turcas, ¿verdad?, llenas de mezquitas, y que hasta el día de hoy prevalece esta religión
que de una u otra manera está arrastrando a muchas personas al engaño y a la mentira. Por eso las filosofías o corrientes humanas de una u otra forma han venido a sustituir el conocimiento espiritual. Por eso desde aquí nosotros estamos siempre edificando, construyendo, compartiendo la verdad presente, para que nosotros podamos cada día más siendo expertos, no en teoría ni en letra, pero sí siendo expertos en esta verdad presente aplicadas a nuestra vida de manera práctica, para que nosotros vayamos creciendo en este conocimiento espiritual y cada día más ir identificando, diagnosticando por el Espíritu lo falso y el arrastre que trae hacia el engaño y a la mentira, como es la filosofía. Por eso esta tarde voy a no solamente a denunciar estas corrientes que han venido a engañar y han venido a querer sustituir el conocimiento espiritual, que solamente se puede esconder y se puede revelar a través de este tesoro de Cristo, que en Él está encerrado, guardado la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, y como usted le quiere agregar según la carta de Efesios capítulo 1 versículo 17. Una de esas corrientes, una de esas filosofías que el apóstol Pablo denuncia desde la carta de Colosenses capítulo 2 y 8 en la iglesia de Colosa, es el misticismo, ¿verdad? Hoy tenemos una iglesia más mística, una iglesia que se deja arrastrar por estas cosas sobrenaturales, por estas cosas que se desmarcan aparentemente de lo natural, pero que quieren apuntar a algo sobrenatural. Pero el propósito de esta corriente es, y la propuesta es, la unión del alma con Dios por diversos medios, de manera que la gente que está en esta corriente, que quiere sustituir el verdadero conocimiento espiritual, ¿verdad? Que se deriva primero de la naturaleza del postrer Adán, de la naturaleza del Cristo que portamos, de la vida incorruptible que se nos impartió y de esa esperanza viva a la que nosotros fuimos llamados y que renacimos por el Evangelio a una esperanza viva. Ellos declaran que se percibe alguna otra realidad, o sea, es como un trance, es como aquello en la cual vivimos, pero que usted está percibiendo cosas que no se entienden naturalmente, y que todo lo queremos espiritualizar y lo queremos elevar a un nivel de misticismo. O sea, ya usted encuentra, por ejemplo, una mariposa negra y todavía usted tiene en su lenguaje y en su forma de creer que eso es simbolismo de muerte, porque todo lo queremos elevar a un nivel de misticismo, a un nivel en donde queremos proponer, ¿verdad?, que usted tiene una unión del alma con Dios por diversos medios, y todo lo queremos elevar a este nivel y a este rango en el cual la iglesia se ha vuelto demasiada mística, demasiada sentimentalista y demasiada emocional. O sea, hoy tenemos más una iglesia sentimentalista, emocionalista, que una iglesia que vive con los pies en la tierra, pero que sabemos que su posición es celestial, pero que vive más entendida en la realidad que posee que en una simple y sencilla figura o sombra, o que en una simple o sencilla sensación sensorial, ¿verdad? Y por ende hoy tenemos una iglesia que no es que estamos señalándola, pero sí tenemos una iglesia con I minúscula, en donde más apuntamos a lo sensorial, en donde más apuntamos a una presencia ambiental, a un espíritu ven, y hasta nuestra forma de cantar y de adorar al Rey nos delata de que nosotros estamos demasiado enmarcados y demasiado influenciados por esta corriente humana filosófica llamada misticismo, ¿verdad? De manera que nosotros lo hacemos todo a nivel sentimental, a nivel sensorial, y todo esto lo queremos llevar a las cuatro paredes y empezar a ministrar a la iglesia, ¿verdad? Que se supone que tiene que alcanzar un crecimiento y una estatura al varón perfecto, ¿verdad? Con cada una de estas
situaciones sensoriales que están más ligadas a nuestros sentidos naturales, pero que queremos tener una mezcla de lo natural con lo sobrenatural, ¿verdad? Pero que está más enfocado, como dice, que enmarca lo que es el alma, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus voluntades. Entonces tenemos que aprender a diagnosticar y a identificar esta corriente humana, esta filosofía que sutilmente la hemos llevado a las congregaciones y a las comunidades de fe, y hemos querido mezclar un pensamiento humano, ¿verdad? Un pensamiento humano arrastrado por lo sensorial, arrastrado por lo sentimental y emocionalista, y mezclarlo con un Dios que no es místico y un Dios que también no tiene que ver con lo sensorial, sino con lo espiritual. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a pedir al Espíritu que nos ayude a identificar esto que se aparenta ser verdadero, pero que es falso y que nos arrastra cada vez más al engaño y a la mentira, y alejarnos de podernos apropiar, de poder caminar y de poder vivir en una realidad, ¿verdad? Que esa realidad ya todos conocemos, es Cristo en cada uno de nosotros, y ese conocimiento debe de ir alcanzando un crecimiento cada vez más despuntando hacia esa verdad. La otra corriente que también es muy importante, que tiene que ver con la filosofía y que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo denuncia y habla de manera preventiva para la iglesia y para el cuerpo de Cristo, es el ascetismo. El ascetismo es una doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general, oiga bien, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. O sea, esto tiene que ver con aquello que nosotros conocemos por austeridad. Entre más austero la persona, se supone que está en un nivel espiritual mayor, ¿verdad? Y esta falsa doctrina, esta filosofía, lo que hace es que se rechaza el materialismo y se busca una elevación espiritual. Pero todo esto está enmarcado, ¿verdad? Siempre en obra humana, está muy enmarcado en el pensamiento humano, está muy enmarcado en esta doctrina filosófica que pretendemos agradar a Dios, o que pretendemos alcanzar un nivel espiritual en Dios, negándonos a los placeres materiales o abstinencia, o a este austerismo que es el rechazo del materialismo para poder buscar una elevación o un nivel mayor a nivel espiritual. Entonces, este segundo ascetismo se incorporó a lo largo de la historia y ahora está sutilmente incorporado en el cristianismo, en el budismo y en el islam. El ascetismo, ¿verdad? Que esta es otra corriente filosófica que nos va alejando del verdadero conocimiento espiritual, que nosotros lo vamos a ver ya como conclusión en esta carta de Corintios al final, que en realidad la iglesia no debe de buscar ni sabiduría, ni debe de buscar el conocimiento, sino que más bien debe de expresarlo y manifestarlo, porque desde ya le digo que la iglesia fue hecha sabiduría, fue hecha justificación, fue hecha santificación y fue hecha redención. Entonces no es buscar el conocimiento, es que nosotros manifestemos y expresemos ese conocimiento interior. Entonces la tercera corriente, ¿verdad?, es el gnosticismo. El gnosticismo, esto eleva una doctrina religiosa esotérica, y quiero definir la palabra esotérica porque es un conjunto de conocimientos ocultos a nuestros sentidos e impenetrables para la mente, o sea, por lo tanto difícil de entender. Es un conocimiento enmarcado, como veníamos diciendo, en tradiciones, en cultura, en doctrinas, en enseñanza, en costumbres y en ritos. Entonces, como ejemplo tenemos el ojo del Horus, el aura, el horóscopo y la reencarnación. Todo esto tiene que ver con lo que es el esotérico, que está dentro del gnosticismo. ¿Verdad que la palabra gnóstico viene de gnosis y tiene que ver con un conocimiento intelectual humano o un conocimiento basado en el razonamiento humano? La palabra herética también, que está dentro del gnosticismo,
del gnosticismo es una doctrina u opinión considerada como errónea con respecto a un dogma religioso, ¿verdad? Y esto se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo, y que lo que promete a sus seguidores es conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Entonces, ven, cuando ustedes escuchan la palabra salvación, ustedes lo encuentran en estas corrientes filosóficas, porque el trasfondo de estas corrientes filosóficas siempre será engaño, siempre será desvío, siempre será extravío, siempre será alejarnos cada vez más de que usted y yo nos convirtamos no solamente en colaboradores, sino en que expresemos y manifestemos y demos a conocer ese propósito eterno de Dios que fue desde antes de la fundación del mundo diseñado para aquellos que creemos en Dios y en ese propósito que Él trazó predestinadamente para cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a ir a la primera carta de Corintios. Por la señal, no sé qué fue el problema, pero el hermano Byron ya tenía todos estos versículos para que usted se le ayudara un poquito más, si fuera más fácil para usted, pero hubo un problemita ahí, de manera que lo estamos transmitiendo directamente. Entonces, quiero que nos ubiquemos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Y encontramos que el apóstol Pablo, aquí en este capítulo 1, de manera introductoria, del versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo tiene que enfrentar a la iglesia de Corintio, porque ellos estaban haciendo partido. O sea, ya la iglesia de Corintio estaba prácticamente colaborando con la división, estaba colaborando con partir, estaba separándose entre ellos, y no estaban pudiendo expresar como iglesia el valor de la redención, el valor de ser redimidos, de ser santificados, de haber sido hechos sabiduría, de haber sido realmente hechos sabios, y de cumplir así el rol y su manifestación en el tiempo del propósito eterno de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vean que solo en este capítulo 1, este versículo 18, usted encuentra una gran riqueza. Yo quisiera que fuera de este programa usted pudiera profundizar un poco más, porque aquí hay una gran riqueza. Y cuando leemos este primer versículo del capítulo 1 de este 18, debo expresarle lo que yo percibo, es que en esta lectura de este versículo 18 a todos nos debe de sacudir profundamente, porque estamos viendo y oyendo aquí acontecimientos que están pasando en este momento actual, en este momento presente. Este versículo 18 no lo podemos desligar del momento actual que están viviendo las naciones de la tierra. No podemos hacernos los locos, no podemos hacernos los indiferentes. Es tremendo lo que el apóstol Pablo escribe y dice: porque la palabra de la cruz es locura. O sea, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la cruz para el cuerpo de Cristo? Poder de Dios. O sea, para los que no creen, para los que se pierden, esto es locura. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Pero no está hablando de un símbolo, no está hablando de un fetiche, no está hablando de que usted ponga dos palos cruzados en la casa y que ese fetiche a usted lo protege y lo guarda. No, está hablando que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque la palabra de la cruz está asociada al tema que la iglesia debe de estar predicando en este tiempo, a este Cristo crucificado. Porque fue ahí en la cruz, en donde ese Cristo crucificado nos unió permanentemente para que usted y yo fuéramos reconciliados de una vez y para siempre. En esa cruz, allí en ese lugar, fue donde ese Cristo crucificado, por sus llagas, usted y yo íbamos a ser curados. Fue ahí en esa cruz donde usted y yo se nos dio los más grandes y bienes venideros que aún la iglesia desconoce, y que usted y yo debemos de entender de una vez por todas, que después de esa cruz pertenecemos a una generación,
del nuevo pacto, donde tenemos la mejor ofrenda, donde se nos dio el mejor sacerdocio, el mejor tabernáculo, y que usted y yo podemos gozar de una plena libertad y poder manifestar esta gloriosa libertad de los hijos de Dios y poder liberar a la creación en donde fue sujetada a esclavitud por el pecado del hombre. Por eso esta tarde es tan importante que nosotros vayamos desmenuzando esta palabra poderosa que el apóstol escribe en este capítulo 1 del versículo 18, y que a continuación el 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y después dice: ¿dónde está el sabio? Entre signos de interrogación. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, mire qué tremendo, aquí hay dos segmentos importantes. Los judíos que piden señales, y los griegos que piden sabiduría. Pero como decía el apóstol esta mañana, sabiduría intelectual, sabiduría basada en el conocimiento humano. Pero esta tarde será importante que salga una voz, porque estamos en las naciones de la tierra, en donde usted y yo digamos: pero nosotros no pedimos ni señales, ni pedimos sabiduría. Nosotros tenemos el poder de Dios a través de esta cruz, a través de esta sabiduría que desciende del Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, aquí en estos versículos, en la mente apostólica, el predicar era la forma de expresar la sabiduría, pero también era la forma de poderla obtener. Por eso dice el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque nosotros a través del predicar no solo expresamos la sabiduría, sino que también la obtenemos, ¿verdad? Por eso cuando predicamos a este Cristo crucificado, oiga bien, la sabiduría se autosustenta. La sabiduría se autogenera, porque esto se autogenera en la naturaleza del Hijo de Dios, en la naturaleza del postrer Adán. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, nuestro llamado, nuestra vocación, nos está diciendo el apóstol Pablo aquí: cuidadito, se van a desviar de esa médula a la que nosotros nos dedicamos a predicar a este Cristo crucificado. Cuidadito, ustedes van a ser arrastrados por corrientes que vienen a sustituir la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento espiritual, y que ustedes sean desviados de seguir desarrollando lo que ustedes han logrado por pura gracia, o a lo que ustedes se están dedicando. Pablo está notando aquí que todos los destinatarios del evangelio en Corinto no era el gran nivel social. O sea, no está hablando de que eran de gran nivel social, como para que ahora se pudiese estar jactándose. O sea, porque aquí dice después, miren: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo que Pablo está hablando acá, nos está diciendo es que no deben de competir con el mundo. Usted y yo no estamos aquí para competir con el mundo a nivel de una sabiduría adquirida, sino de una sabiduría que produce una naturaleza. Primer aspecto esta tarde que usted y yo tenemos que identificar: la sabiduría falsa de una sabiduría verdadera. ¿De dónde procede la sabiduría verdadera? Procede la sabiduría de la naturaleza que se nos otorgó. O
si usted tiene la naturaleza otorgada, si usted se le ha revelado esa naturaleza divina, esa naturaleza que se nos otorgó por su divino poder, la naturaleza del postrer Adán, entonces usted camina y vive en un conocimiento que no tiene nada que ver con este conocimiento mundano, que no tiene nada que ver con este conocimiento humano o de este sistema, sino de un conocimiento que produce la naturaleza que la iglesia hoy en día vive. Por eso nosotros remarcamos mucho estos elementos importantes, porque la iglesia todavía no se le ha revelado, no sé si es que nunca lo ha escuchado o no se le ha entrenado, pero nos cuesta que se nos revele esta naturaleza a la cual usted y yo se nos otorgó por su divino poder. Entonces agrega el apóstol acá y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo débil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Porque la guerra, aquí ustedes ven que es desigual. Cuando nuestra debilidad es absorbida por Dios, entonces usted y yo somos fuertes. O sea, esto es contraproducente o es contrario a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo, como decía el apóstol Juan Balestreri, el mundo ha sabido edificar poder. Y ellos creen que la sabiduría de este mundo está basado no solo en su propio razonamiento, sino en su propia fortaleza. O sea, aparentemente, o de donde ellos ven, o de donde ellos tienen su óptica, en esta palabra que se llama fuerte o se llama fortaleza. En Corintios el apóstol Pablo nos da una cátedra y nos dice, ¿verdad?, que su poder se va a perfeccionar ¿en qué? En nuestra debilidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adquirir ese poder? Reconociendo que nosotros somos débiles, que nuestra debilidad, ¿verdad?, Él se va a perfeccionar con su poder en nuestra debilidad. Por eso el apóstol es pero muy versado y dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando nuestra debilidad es absorbida por Dios, ahí tenemos la oportunidad de ¿qué? De mostrarnos nosotros entonces sabios y de poder traer una palabra de salvación al mundo. Entonces, ¿en qué sigue haciendo énfasis el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esa es la clave, iglesia. Cómo usted y yo vamos a crecer en este conocimiento espiritual, entendiendo que nosotros, nuestra jactancia no debe de ser en nosotros ni en lo que hemos logrado o alcanzado, sino que nuestra jactancia es el que se jacte, gloríese en el Señor. El que se jacte, gloríese en su debilidad, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, dice después en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Cómo nos ha sido por Dios? Número 1, sabiduría. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y número 4, redención. Entonces, la iglesia ha sido hecha por Dios sabiduría. Y es ahí donde todo tenemos que entender en esta carta de Corintios, en este capítulo 1, del 18 al versículo 30. Lo que usted encuentra aquí es una gran disputa de los corintios. O sea, aquí lo que estaban disputando era que quién era el más sabio. Si era Pablo, si era Pedro, si era Apolos. ¿Verdad? ¿Quién era el más sabio? O sea, lo que estaban disputando aquí era saber quién era más sabio o saber quién si había encarnado en él la sabiduría divina. O
sea, Pablo lo que hace aquí es, ¿verdad?, entender, o sea, decir que esta verdad nos acerca más a la carta de Pablo, o sea, nos hace más evidente que la sabiduría es el tema que nos debe de estar gobernando en este tiempo. Y aquí Pablo lo hace de una manera tan magistral, ¿verdad?, que Pablo resumió e identificó estos problemas y las deficiencias que estaba pasando en ese momento la iglesia de Corinto. O sea, habían deficiencias. Entonces, por eso la reforma, mis amados. Y por eso usted encuentra en la carta de Tito, donde dice que yo los envié para que corrigiesen lo deficiente en esa iglesia de los cretenses. Usted se asusta como Pablo menciona a los cretenses como bestias. O sea, una cosa tremenda lo que está ocurriendo en la iglesia en Tito, ¿verdad?, donde estaban los cretenses, y Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que envía al apóstol Tito para que él pudiera, ¿verdad?, ser un instrumento de corrección o un instrumento de reforma. Y aquí en este versículo 5 de la epístola de Tito dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Porque habían cosas deficientes. Por eso nosotros estamos, no como los grandes sabios en nuestra propia opinión, pero entendemos y hemos estado entendiendo que la iglesia a este tiempo tiene grandes deficiencias. Por eso la propuesta del Espíritu en esta gran reforma. Y vea cómo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, Tito, perdón, en la iglesia en los cretenses dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Y por qué estamos predicando de esto? Para que el cuerpo de Cristo sea sano en la fe. Y esto es importante que esta tarde lo abracemos, lo atesoremos. No estamos aquí como grandes personas elocuentes, pero si estamos aquí por orden, por constitución del Señor, de que usted y yo tenemos que reconocer que hay grandes deficiencias en la iglesia. Hay grandes deficiencias en el cuerpo de Cristo. Y por eso estamos hablando de este entendimiento, hablando de este conocimiento. Porque quiero decirte algo muy importante. Y es que si a nosotros no se nos revela esta verdad, usted y yo no vamos a poder llegar a las evidencias que el apóstol David nos ha estado enseñando en estos domingos. Porque para que una evidencia esté manifestada, primero debe de revelarse la verdad. Y esa verdad debe de gobernar no solo al que está predicando, porque ahora todos somos ministros competentes, sino que todo lo que usted y yo estamos hablando tiene que asegurarse por testimonio del Espíritu, que no se aparta de la sincera fidelidad de Cristo, que no sea un mensaje aliado a la astucia, a la malicia, a la hipocresía, a la maldad, como el apóstol Pablo está hablando acerca de la comunión, sino que usted y yo tengamos el cuidado de que cada vez que podamos compartir estas verdades, sepamos que esta verdad nos gobierna, para que esta verdad pueda traducirse, ¿verdad?, en esta evidencia, que es lo que necesitamos dar a conocer a Cristo a través de este conocimiento que no es teórico, que no son letras, sino un conocimiento interior que ya es a través de la manifestación y la expresión de la naturaleza de Cristo. Más por el estáis vosotros en Cristo, lo leímos aquí, en que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, y no en el conocimiento humano, y no en el intelectualismo, y no en nuestros logros y éxitos que hemos alcanzado, y más por la gracia que por otra cosa. O sea, gloriémonos
en el Señor. Entonces, vemos aquí que la realidad de Pablo en esta carta de los Corintios la declara como que los griegos buscan la sabiduría y los judíos buscan señales. Entonces vemos aquí que hay dos facciones hasta el día de hoy. Y esto no es inocente, mis amados. Esta es una realidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que anda buscando el cuerpo de Cristo? En muchos lugares, señales. ¿Qué anda buscando el cuerpo de Cristo? Sabiduría, pero no sabiduría que tenga que ver con la naturaleza que se nos otorgó, sino una sabiduría más para que digan, uy, cómo sabe de la Biblia, cómo maneja la letra, cómo maneja los versículos, ¿verdad? Y no es que está mal, es bueno, pero no estamos hablando de esa sabiduría. Entonces vemos aquí que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, y eso es lo que convivimos en el día de hoy, muchas comunidades de fe, muchas congregaciones. O sea, Pablo a los corintios les dice algunas cosas porque él lo tenía muy claro. A él no solo se le había revelado, sino que lo estaba viviendo en carne propia. ¿Verdad? Él determinaba, Pablo sabía que lo que determinaba la vida de un griego era la sabiduría. Eso estaba claro. ¿Qué era lo que determinaba en la vida de un griego? La sabiduría. O sea, el conocimiento intelectual. El conocimiento que tal vez nosotros lo leímos aquí como corriente, que es el gnosticismo, ¿verdad? Basado en un intelecto, basado en filosofías, en doctrinas. Pablo la menciona en filosofías huecas y sutiles, porque son sutiles, ¿verdad? Porque para los griegos el valor de la persona era lo importante. Vales tanto como sabiduría tengas. Eso era lo que valía ante los griegos. Porque el valor de la persona era, vales tanto como sabiduría tengas. Pero en este tiempo hay otro adagio que dice ahí que entre más tenga, usted tiene más valor como persona, hablando materialmente. Pero aquí, según la medida que ellos llamaban sabiduría, determinaba cuánto valía una persona. Y esto hablamos de la sociedad griega, porque la sabiduría para los griegos estaba basado en el valor de una persona. Pero desgraciadamente también la sabiduría para los griegos les daba poder y les daba posicionamiento ante las personas. Entonces, para ellos una persona, para los griegos, una persona era grande, para ellos una persona era poderosa, era pequeña o débil según la sabiduría que poseyera. Entonces, si un griego tenía sabiduría, entonces para ellos era grande, era poderoso, ¿verdad? O si no tenía sabiduría, para ellos una persona era pequeña o era débil. Nada influenciaba más que la vida de ellos, porque hacía otro que la sabiduría que operaba en ellos era según el conocimiento. Entre más sabiduría poseía la persona, más valor y poder poseía. Entre poca sabiduría poseía la persona, poco valor y poco poder. Y esta fue la idea de la sabiduría que provocó deficiencias en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Por eso Pablo dejó estos registros para que la iglesia corrija lo deficiente, para que la iglesia se pueda alinear a esa perfecta voluntad de Dios y para que podamos identificar, diagnosticar por ayuda del Espíritu esa sabiduría humana que todavía poseemos y podamos irla realmente eliminando y poder mostrar, manifestar, expresar y dar a conocer la sabiduría a la cual nosotros manifestamos en este mundo. Entonces vemos acá que entre el valor de una persona era de acuerdo a la sabiduría que poseía. Entonces por eso Pablo está entre griegos, judíos y lo que es el cuerpo de Cristo en relación a la sabiduría.
Porque lo que mostró a los corintios como una congregación débil y una congregación absolutamente inoperante en la sociedad fue lo siguiente. Y quiero que usted me ponga mucha atención, casi es lo último. Lo que mostró a la iglesia de Corintio como una congregación débil, como una congregación inoperante, absolutamente inoperante en la sociedad, fueron tres cosas. Número uno, mezclaron la sabiduría de Dios y la debilitaron con conceptos humanos. La debilitaron con corrientes humanas, con filosofías. Y número tres, la mezclaron con los dones del Espíritu. Eso es terrible. O sea, lo que hace a esta congregación de Corintio inoperante, una iglesia débil, una congregación débil, de manera que no pudo influenciar a la sociedad, fue que mezclaron la sabiduría de Dios, la debilitaron con pensamientos humanos y también la mezclaron con los dones del Espíritu. Aquí sí que había una gran chanfaina, apóstol. Aquí había una gran ensalada de fruta. O sea, aquí había, esto era un desorden. Aquí no había ni cabeza ni pie. No sé cómo estaba esto, pero aquí había un desorden. Por eso Pablo escribe en esta carta, porque diciendo, él primero, yo ciertamente soy de Pablo, yo ciertamente soy de Cefas, yo ciertamente soy de Apolo. Y lo que Pablo identifica con esta frase es que ustedes son carnales todavía. Ustedes no han alcanzado un nivel de madurez. Entonces les dice, Corintios, ustedes están equivocados. La encarnación de la divinidad de la sabiduría la mezclaron con la humanidad de los predicadores. Y esto era evidente porque era una mezcla. Estaba todo mezclado. Y esto no les hizo entender. Mire, y aquí se formó una tendencia, apóstol David. No les hizo entender la tendencia a lo que Pablo les estaba previniendo, a lo que Pablo les estaba diciendo. Y es que los creyentes no somos gente haciéndonos sabios, sino que somos gente con un espíritu en Cristo vivificante. Que lo hablaba el apóstol David en 1 Corintios capítulo 15. Que a través de su vida, a través de su madurez, a través de su crecimiento, vivifican la sabiduría que no es la que tiene Dios, sino la de Cristo en nosotros. Por eso en el versículo 30 el apóstol está diciendo, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría. O sea, mis amados, el propósito de esta carta no solamente es rectificar lo deficiente, no solamente es rectificar conceptos defectuosos en el cuerpo de Cristo que hoy presenta en el día de hoy. Pablo les está también recordando que esta sabiduría por la cual ellos estaban fascinados era una sabiduría natural, era una sabiduría mundana, era una sabiduría, hermanos, que los había fascinado, como lo que el apóstol Pablo nos venía diciendo desde el domingo y que nos ha venido compartiendo en muchos mensajes anteriores. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas, ¿quién los entorpeció? ¿Quién los embruteció? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Y aquí es lo que Pablo está diciendo. Ustedes, iglesia de Corintios, están fascinados con la sabiduría griega. Están pidiendo señales. Están pidiendo sabiduría que está basada en el conocimiento humano. Han hecho una mezcolanza de la divinidad, de lo de Dios, con los dones del Espíritu y el conocimiento humano. Y esto les está provocando una tendencia que hoy denunciamos desde aquí, está afectando todavía al cuerpo de Cristo. Tendencia que todavía está dejando el conocimiento y el entendimiento entenebrecido en el cuerpo de Cristo. Pero que hoy lo declaramos que por medio de la luz del Evangelio va a desvelar, a quitar ese velo que el mismo príncipe de las tinieblas ha puesto en el conocimiento de muchos del cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra. De manera que por el Evangelio hoy les hacemos libres. Que el Evangelio, la luz del Evangelio les resplandezca, les alumbre y puedan salir del entenebrecimiento, del conocimiento embotado a los cuales por mucho tiempo, de generación en generación, ha venido el cuerpo de Cristo cautivo, fascinado y enclaustrado.
pero hoy lo declaramos por el espíritu que portamos, que es un espíritu vivificante. Ahora nosotros somos sabiduría de Dios. No buscamos sabiduría, la expresamos, la manifestamos, porque portamos a ese Cristo que nos hizo por Dios, hecho sabiduría. Por eso el apóstol Pablo denuncia desde la iglesia de Corintios y lo escribe como registro aquí en la epístola de los Corintios. Ustedes han sido fascinados por esta sabiduría natural y por esta sabiduría de este mundo. Yo quiero en esta tarde hacer un paréntesis pequeño para que usted como iglesia se libere de esta sabiduría mundana, de esta sabiduría natural, que lo que ha venido es a enclaustrarnos, a cautivarnos, y que no podemos ver a un 100% esa manifestación, esa sabiduría que debe de brotar de adentro hacia afuera, expresar esa sabiduría. Pero esta tarde, por este evangelio, por la verdad presente, por Cristo, por el Espíritu, hacemos libre al cuerpo de Cristo, que ha estado encarcelado, Señor, por estas corrientes del misticismo, el gnosticismo, el ascetismo, queriendo agradar a Dios de diferentes maneras, no importando de dónde sea el fundamento. Pero esta tarde, Padre, con la ayuda de tu Espíritu y con lo apostólico y lo profético que pertenecemos a esta casa, Padre, desbaratamos, arrancamos, destruimos por el poder de esta palabra apostólica, Señor. Todo conocimiento entenebrecido en el cuerpo de Cristo es desvelado por el Evangelio. Que les resplandezca la luz del Evangelio. Así como Génesis 1:2, hágase la luz y se hizo la luz. Decimos por la luz del Evangelio, ahora sal a la luz todo conocimiento que ha estado entenebrecido. En el nombre de Cristo. Señor, salimos de esta sabiduría natural y de este mundo. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría natural y mundana? Que dice Santiago. Quiero que por favor ya revisemos lo último en Santiago capítulo 3. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sustrato? El fundamento de esta sabiduría natural y de esta sabiduría mundana. Versículo 14, del capítulo 3. 14:15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De dónde se origina esta naturaleza, esta sabiduría natural y mundana? Se origina de lo terrenal, de lo animal y de lo de diabólico. Terrenal porque es de abajo, porque es de la tierra, porque es de este mundo, porque su naturaleza es terrenal, es natural, aún es adámica. ¿Por qué animal? Porque es demasiada sensorial, apegada al alma humana. ¿Por qué diabólica? Porque viene del diablo. Y esto explica lo que sucede hasta el día de hoy en muchas comunidades de fe, en muchas congregaciones, en muchas asambleas locales. Esto debe de explicarse a cara descubierta, como lo dice la carta en Corintios. Los corintios estaban fuertemente influenciados por sus inclinaciones naturales. Todavía bregaban con problemas de inmadurez, con infantilismo espiritual, sus deseos carnales a flor de piel, mientras que operaban en los dones del Espíritu. Vea qué tremendo. Ellos estaban influenciados por inclinaciones naturales. Sus deseos eran eminentemente carnales, eran evidentes, y operaban en los dones del Espíritu. Esto era un desorden. Pero hoy, esta tarde, creemos que por medio de esta reforma, siempre que el Espíritu es el mayor agente, el mayor protagonista, declaramos que el Espíritu trae esta reforma en las naciones de la tierra, a cada individuo, a cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo. Y hoy, Señor, renunciamos a esta naturaleza natural y mundana, que es terrenal, que es diabólica y que es animal. Y hoy, Señor, invocamos
por tu palabra, a la asistencia de tu Espíritu, para que se nos revele a qué naturaleza fuimos llamados, en qué naturaleza debemos de estar operando bajo este nuevo régimen de ley de vida del Espíritu y bajo esta nueva dispensación del nuevo pacto, que podamos entender que la naturaleza ahora es divina y que operamos, Señor, bajo una sabiduría que ya no la buscamos, sino que la manifestamos y la expresamos, porque esa naturaleza ya está en nosotros y es Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que está sentado en lugares celestiales juntamente con la iglesia.